Muy buenas noches. Le vamos a pedir disculpas porque justo tuve que ir al oculista con mi hija y resulta que una cosa que era rápida se convirtió en un fondo de ojo que había que entrar cada 20 minutos y le hicieron como 3. Le ponían gotitas y la hacían salir, volver. Al final tuvimos recién hasta ahora. Pero bueno, es un honor para nuestro PICNT que ustedes estén en su casa. Esta es la casa de ustedes, ya que con presencia además de una delegación de la Federación Sindical Mundial y de la CCA, desarrollamos una actividad solidaria en el marco de la Intersocial, que para nosotros es un proceso clave, estratégico para la vida del país y para la lucha del pueblo en momentos de ajuste contra los intereses de las grandes mayorías. En este caso queremos anunciar el acuerdo que tomó la Intersocial de declararnos abiertamente solidarios con el pueblo de Bolivia. El campo popular uruguayo se pronunció de inmediato cuando el golpe de Estado, de que eso era lo que era, un golpe de Estado contra el pueblo, contra los trabajadores, contra las grandes mayorías del pueblo boliviano, contra los pueblos originarios y un proceso de búsqueda, digamos, de un desarrollo para los bolivianos que fue radicalmente truncado por la derecha y por las clases dominantes. Desarrollamos en aquel momento una crítica del golpe de Estado y una movilización en la calle en donde expresamos, digamos, nuestra solidaridad con el pueblo boliviano. Lamentablemente, la vida confirmó esta contundente declaración de rechazo que tomamos prácticamente de inmediato que se procesó el golpe de Estado, porque en Bolivia no ha parado el clima de persecución, el clima de represión a los pueblos originarios, a los trabajadores, dificultades ubicadas por el gobierno de facto para que todos los actores se puedan presentar libremente en la contienda electoral, movilizaciones masivas de los pueblos originarios, de los campesinos, de los trabajadores, que han sido brutalmente reprimidas. Sin ir más lejos, hace pocos días una represión concretamente dirigida hacia nuestros compañeros y compañeras de la Central Obrera Boliviana, y por esa razón es que nosotros no queremos quedar indiferentes. En épocas de mucho acomodo, de mucho me pronuncio en función de para dónde sopla el viento, de mucho veleta, digamos, en la realidad nacional, el movimiento obrero y popular, la Intersocial, somos firmes defensores de los intereses de los pueblos del mundo y en particular de los pueblos de América Latina. Por esa razón hemos confeccionado una nota que va a ser presentada a la Embajada Boliviana como representante del Estado Plurinacional de Bolivia, donde expresamos claramente nuestra opinión y queríamos anunciarlo hoy en esta transmisión en vivo que se está haciendo con todas ustedes, con todos ustedes, que se da además en un marco de amplitud y de unidad en la Intersocial que nuclea prácticamente a las grandes mayorías de los movimientos y organizaciones sociales que existen en nuestro país. Los orientales no creemos que haya la posibilidad de desarrollar hasta sus últimas consecuencias la pública felicidad en esta patria de Artigas si no es en concurso con las luchas de los pueblos del mundo y especialmente con las luchas y los avances de los pueblos de nuestra América Latina. Así que es un día de honor, de compromiso, de solidaridad. Estamos seguros que el pueblo boliviano encontrará el camino para defender su autodeterminación, para defender una democracia participativa, para evitar la injerencia extranjera, en particular de todos aquellos interesados en las enormes riquezas naturales que hay en Bolivia, especialmente el litio, para defender la autodeterminación del pueblo boliviano con respecto a los intereses del imperialismo norteamericano que se mueve a lo largo y lo ancho del continente. Así que sin más, lo mío era decir por qué la actividad, decir que tenemos proyectada una participación
de los representantes de toda la Intersocial en la Embajada de Bolivia para entregar la nota de solidaridad con el pueblo boliviano, que esto es el lanzamiento de esta iniciativa, agradecerles su participación y bueno, y darles la palabra a mis compañeros de la Intersocial. Me va a seguir Gustavo, a quien le damos la bienvenida y la palabra. Buenas tardes para todas y para todos. Yo me voy a referir concretamente a una situación puntual que hoy vive el pueblo, como decía el compañero Atala. La situación de la pandemia lleva en Bolivia hoy la friolera de 90.000 infectados y 3.700 muertos, desnudando naturalmente la precariedad desde el Estado boliviano para la defensa de la salud de su pueblo. Esto ha generado, obviamente, el tema de la pandemia en general en los pueblos, ha frenado una serie de movilizaciones generales que ya se venían instrumentando en América Latina. El caso de Chile creo que es uno de los más paradigmáticos, también Ecuador. En Bolivia, al principio, como bien se decía, había algunos que dudaban si era o no un golpe el desatado por Añez. Llama la atención que el Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, no haya abierto la boca frente a la represión desatada en estos momentos y sobre todo a partir del 3 de agosto, que el movimiento popular le suma una reivindicación política fundamental a la defensa de la salud de su pueblo, que era justamente el oponerse al aplazamiento premeditado de elecciones y, oh casualidad, en momentos en que las encuestas dan como firmes candidatos a ganar las elecciones al sector del MAS. Esto se encuadra dentro de una ofensiva que está atacando y restaurando fundamentalmente al neoliberalismo en varios países de nuestro continente, pero se están encontrando con la firme resistencia de los pueblos. En ese marco, la Intersocial ha visto como fundamental el pronunciamiento, no solamente ahora por la coyuntura particular con el pueblo de Bolivia, sino con todos los pueblos que luchan contra la opresión, contra los que se dicen defensores de la democracia, pero impulsan las dictaduras más feroces. En este momento el pueblo boliviano está absolutamente regimentado, hay amenazas de estado de sitio en Bolivia, a lo cual no se han animado a impulsarlo en el Parlamento Nacional desde el Poder Ejecutivo, porque la mayoría aún del Parlamento Nacional la tienen los sectores del MAS. Pero la intención está. Como muestra basta un botón para verse cómo de esta pandemia también el capital boliviano se aprovecha. En particular, Doria Medina, no sé si les suena, para los que conocen la realidad boliviana, es el ladero de la presidenta de la República y que iba en su fórmula, es uno de los mayores capitalistas del medicamento en Bolivia y que ha aprovechado la pandemia desde el botín del Estado para sus recursos y el de su empresa. Esto es lo que está planteado hoy en Bolivia. ¿Cómo oponerse a esta ofensiva del capital internacional? Bueno, de esta forma, tomando como eje las raíces del movimiento obrero uruguayo desde su historia, con el internacionalismo como una bandera fundamental para la defensa de los pueblos. Por lo tanto, llevaremos esta nota, esta será una primera actividad y seguiremos en consecuencia con un planteo internacionalista no solo del movimiento obrero, sino del movimiento popular en su conjunto. Les agradecemos que hayan venido, difundir esto, replicarlo, porque los grandes medios de comunicación están tratando de ocultar la represión que en estos momentos vive el pueblo boliviano. Pueblo que no es en vano, ha llevado luchas extraordinarias. Antes de la ascensión de Evo Morales, 4 gobiernos fueron derrocados por la movilización de masa boliviana. Por lo tanto, estamos convencidos que la resistencia del pueblo boliviano es inquebrantable, al cual le mandamos un saludo fraterno y solidario desde la distancia, con todo el apoyo de la Intersocial Uruguaya.
Muchas gracias, Gustavo. Tiene la palabra la compañera Karin, también miembro de la Intersocial en representación de Redes Amigos de la Tierra. Gracias. ¿Por qué no podemos callarnos nuestras voces frente a este brutal golpe de Estado que se dio en Bolivia, frente a las masacres que tuvieron lugar en Sencata, en Sacara, frente a ese racismo que se impone por medio de la fuerza, ese racismo de las clases dominantes en Bolivia, que junto al imperialismo no pueden aceptar que un pueblo elija un camino propio, que construya su dignidad, que construya y reivindique su propia historia. No podemos callarnos porque cuando pasa esto en Bolivia, como lo dijimos antes, en Brasil, como lo dijimos antes cuando se dio el golpe de Estado en Paraguay, cuando se dio el golpe de Estado en Honduras, en Haití, lo que pasa en cualquier país de América Latina, lo que le pasa a cualquier pueblo de América Latina, nos pasa a todos y todas nosotras. El fascismo, la derecha, están avanzando en toda América Latina y por eso es fundamental la unidad de los movimientos populares, de los movimientos sociales, para hacerle frente. Pero también es fundamental, como decía Gustavo, el internacionalismo. No podemos mirar solo dentro de nuestras propias fronteras, porque esta es una ofensiva que se está llevando adelante en todo el continente. Un continente sumamente rico por sus bienes naturales, pero también un continente sumamente golpeado a lo largo de su historia, desde la época de la colonia, y hoy somos pueblos perseguidos, son organizaciones y movimiento popular perseguidos para impedir que los pueblos ganen en soberanía. Por eso, como organizaciones sociales, decidimos levantar una vez más nuestras voces, unidos, unidas. Aquí en Uruguay, pero también en nuestro continente, por ejemplo, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, cuando ya se veía este golpe que estaba en las puertas de nuestro continente, nos pronunciamos fuertemente en el encuentro antiimperialista que tuvo lugar en La Habana. Junto a todas y todos los participantes que allí nos convocamos en La Habana, rechazamos rotundamente el golpe. Y como decía Marcelo, un golpe que en un momento fue negado por mucha gente. Pero esas masacres dejan claro, y la masacre que hoy continúa y la persecución que hoy continúa contra el movimiento sindical, contra los pueblos indígenas, contra el movimiento campesino, contra el movimiento mujeres, es una persecución que da cuenta de la crueldad y del odio racial imponiendo a través de este golpe. Por eso, una vez más, decimos no al golpe en Bolivia, no a la intervención imperialista en América Latina y no a ningún golpe en nuestro continente. No permitiremos que una vez más traten de normalizar un ataque tan brutal contra la democracia como lo han tratado de hacer una y otra vez. No permitiremos que traten de reescribir la historia, negando la historia de los pueblos indígenas que en Bolivia han construido un proyecto político que no solamente ha sido diseñado y por el que han luchado en función de los derechos de los pueblos indígenas, sino que nos incluye a todos y todas como latinoamericanos y caribeños y caribeñas. Entonces, reafirmar nuestra solidaridad, nuestro compromiso con la lucha del pueblo boliviano es nuestra propia lucha y estaremos a su lado para reafirmar nuestra voluntad como continente de vivir en democracia y de garantizar los derechos de nuestros pueblos una y otra vez y oponernos férreamente al avance de la derecha, del fascismo y del racismo que hoy pretende tomar y dominar nuestro continente. Muchas gracias. Muchas gracias, Karin. Montevideo, 20 de agosto de 2020.
La situación planteada en Bolivia es la consecuencia natural de la crisis institucional que se desata con el golpe de octubre de 2019, que inició un gobierno de facto encabezada por la señora Jeanine Áñez. El gobierno de facto desató un proceso de recrudecimiento de la represión, imponiendo un modelo de recorte de derechos, abandonando las políticas de protección del empleo, los salarios y la producción. La situación de inestabilidad política puso punto final a una etapa de estabilidad, crecimiento y desarrollo que transformó Bolivia en una referencia del crecimiento sostenido, de integración multicultural y de desarrollo social. Nos solidarizamos con el pueblo boliviano, con los trabajadores y trabajadoras organizadas en la COB, con los pueblos indígenas que en estas horas luchan en defensa de la democracia. Reafirmamos una vez más nuestra concepción de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y de respeto a la soberanía nacional. Estamos convencidos de que los gobiernos y los pueblos de nuestra región tienen la responsabilidad de contribuir a una salida democrática y al cese de la violencia. Este es el borrador de carta que se va a entregar entonces a la Embajada de Bolivia y en el momento que se acuerde, probablemente algún día de la semana próxima que se hace entrega de esta carta, difundiremos para que nos acompañen, digamos, en una delegación a los efectos de hacernos presentes allí. Esto era lo que queríamos comentar. Muchísimas gracias a todas las compañeras y a todos los compañeros.